Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a esta hermosa Merlina Adams. Pronto tendremos el estreno de su serie en Netflix. Y bueno, para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que debemos saber para tejer a esta merlina. Queda midiendo entre 19 y 21 centímetros de alto aproximadamente. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y para comenzar a tejer a Merlina, vamos a hacer sus brazos. Para los brazos vamos a empezar en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento para tener 7 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 7 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color blanco. Y ahora con el color blanco vamos a hacer 7 puntos deslizados. Y vamos a hacer ahora 7 puntos bajos en blow, es decir, en la hebra trasera solamente, y cambiamos al color negro con el último punto. Y ya que esta muñeca va a estar tejida con hilo negro en su mayoría y que no se va a poder ver muy bien el tejido, les recomiendo que presten mucha atención a las indicaciones que voy dando y que además activen los subtítulos en inglés o en español para que tengan ese apoyo extra por escrito. Y con el hilo negro vamos a hacer entonces 7 puntos bajos en blow, es decir, en la hebra trasera solamente. Y ahora vamos a hacer 9 vueltas de los mismos 7 puntos bajos. Los brazos no los vamos a rellenar. En ese punto ya podemos rematar y cortar, no es necesario que dejemos hebra porque los brazos los vamos a unir a medida que vamos tejiendo. Y ahora vamos a hacer el borde blanco de la manga. Para eso vamos a enganchar en las hebras que dejamos blancas en este punto. Enganchamos el hilo blanco nuevamente y vamos a hacer 2 cadenas. Y ahora en ese mismo punto vamos a hacer un medio punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Hacemos un medio punto alto en el siguiente punto. Un aumento de medio punto alto en el siguiente. Un medio punto alto en el siguiente punto, un aumento de medio punto alto a continuación y terminamos haciendo un medio punto alto
y ya podemos rematar y cortar esta manga de esta forma y vamos a hacer otro brazo exactamente igual a este. Aquí ya tenemos los dos brazos listos y ahora vamos a hacer las piernas. Para las piernas empezamos haciendo 6 cadenas. Ahora, comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. Nos tuvieron que haber quedado un total de 14 puntos bajos alrededor y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 14 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 disminuciones, 6 puntos bajos y 2 disminuciones para tener 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución y 8 puntos bajos para tener 9 puntos bajos. Y sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo, vamos a hacer 9 vueltas de los mismos 9 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento y 8 puntos bajos para tener 10 puntos bajos. Y sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo, vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto y vamos a hacer otra pierna exactamente igual y sin cortar en la segunda, y para unirlas vamos a hacer 2 o 3 puntos bajos, los que sean necesarios para mover este punto de la parte de atrás al centro interno de la pierna, aquí. En mi caso serían 2 puntos bajos, así. Ahora voy a hacer una cadena y voy a enganchar en la otra pierna en el punto en el que se le corresponda, aproximadamente acá, y vamos a hacer los 10 puntos bajos que tenemos disponibles en esta pierna. Ahora vamos a hacer un punto por un lado de la cadena y vamos a hacer, como aquí ya hicimos 2 puntos bajos, vamos a hacer los 8 puntos bajos que nos hacen falta. De esta forma nos tuvieron que haber quedado un total de 22 puntos bajos alrededor, y ahora lo que vamos a hacer en esta siguiente vuelta es 10 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 24 puntos bajos.
y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Y vamos a hacer los mismos 16 puntos bajos pero en blow, es decir, en la hebra trasera solamente. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir los brazos y para eso empezamos haciendo 9 puntos bajos. Tomamos uno de los brazos de esta forma, vamos a enganchar y vamos a hacer los 7 puntos bajos que tenemos disponibles en este brazo. A continuación vamos a hacer 9 puntos bajos. Tomamos el otro brazo y lo vamos a enganchar aquí y hacemos los 7 puntos bajos de este brazo. Así, en esta vuelta nos tienen que haber quedado un total de 32 puntos bajos y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 2 puntos bajos y una disminución 8 veces para tener 24 puntos bajos. Así vamos, rellenamos el cuerpo y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Seguimos rellenando y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos en negro y con el último punto, con el cuarto punto, cambiamos al color de la piel. Y ahora con el color de la piel vamos a hacer los otros 4 puntos bajos de la vuelta. Y vamos a hacer una vuelta de 8 puntos bajos. Rellenamos y ahora por el momento vamos a dejar suspendido este hilo porque antes de continuar con la cabeza vamos a hacer la falda. Para la falda del vestido vamos a tomar la muñeca de esta forma. En estas hebras sueltas que dejamos acá en la cintura, en la parte de atrás, vamos a enganchar el hilo negro nuevamente, y como aquí tenemos 16 hebras disponibles, la falda la vamos a trabajar en 4 partes, es decir, de a 4 puntos para comenzar. Entonces vamos a ubicar las 4 hebras centrales de la parte de atrás, que son estas 4, y en la primera de esas hebras, es decir, aquí, vamos a enganchar el hilo negro nuevamente. Así. Y ahora, empezando en ese mismo punto, vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Continuamos haciendo un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. Y terminamos la vuelta haciendo 4 puntos bajos. Así nos tuvieron que haber quedado un total de 20 puntos bajos alrededor. Recordemos que la falda la tejemos un poco más suelto de lo que tejemos normalmente. Y ahora, durante las siguientes vueltas, vamos a seguir una lógica similar. Entonces vamos a seguir aumentando de a 4 puntos en cada vuelta. Como apoyo les voy a dejar anotado el patrón. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta es un aumento y 4 puntos bajos 4 veces para tener un total de 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento y 6 puntos bajos para tener 28 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un aumento y 6 puntos bajos 4 veces para tener 32 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento y 8 puntos bajos para tener 36 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer un aumento, 7 puntos bajos, un aumento, 9 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, un aumento y 9 puntos bajos para tener 40 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento, 8 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento y 10 puntos bajos para tener 44 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un aumento, 9 puntos bajos, un aumento, 11 puntos bajos, un aumento, 9 puntos bajos, un aumento y 11 puntos bajos para tener 48 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. Así vamos y ahora vamos a hacer un aumento, 10 puntos bajos, un aumento, 12 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento y 12 puntos bajos para tener 52 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 52 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar y vamos a darle la forma a la falda, algo más o menos así. Y ahora vamos a hacer el cuello blanco. Para el cuello blanco vamos a empezar haciendo 15 cadenas. Ahora, comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 14 puntos bajos. Vamos a levantar 3 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer un punto alto doble, ahora vamos a hacer un punto alto, hacemos un medio punto alto, un punto bajo, 6 puntos deslizados, un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, un punto alto doble, hacemos 3 cadenas y rematamos en ese mismo punto haciendo un punto deslizado,
Vamos a rematar y a cortar dejando una hebra para coser este cuello al vestido. El cuello lo vamos a ubicar de esta forma, algo aproximadamente así, y con ayuda del hilo que dejamos y la aguja lanera vamos a dar unas cuantas puntadas para que el cuello nos quede firme en esta posición. Así queda el cuello ya cosido, así queda el vestido. Y ahora vamos a continuar con la cabeza, y para eso en los 8 puntos que tenemos disponibles aquí vamos a hacer 8 aumentos para tener 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 16 aumentos para tener 32 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 40 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 19 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 42 puntos bajos. Con ayuda de los dedos vamos a aplanar la base un poco para que no vaya a quedar arrugada la parte del mentón, de esta forma. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a ubicar los ojos de seguridad, y para eso vamos a poner primero un par de alfileres para encontrar la posición correcta. Los ojos se los puse contando a partir de la vuelta en la que tenemos los 8 aumentos o los 16 puntos bajos. A partir de esa vuelta conté 7 vueltas hacia arriba. Y entre las vueltas 7 y 8, con 6 puntos de separación entre ellos, van a ir los ojos de seguridad. Ubiqué primero los alfileres para ver que queden bien centrados y ubicados, y ahora voy a proceder a poner solo los ojitos sin los tapones de seguridad todavía. Y ahora vamos a hacer los detalles de los ojos, y para eso vamos a tomar primero una hebra de hilo blanco y la aguja lanera, y la vamos a sacar por el punto medio superior del ojo aquí. Y la volvemos a guardar en el punto medio inferior del ojo acá. Así. Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo.
Y eso es todo para la parte blanca de los ojos. Y ahora vamos a tomar una hebra de hilo negro. El hilo negro lo vamos a sacar por el punto medio interior del ojo acá. Y lo volvemos a guardar en este punto de acá, un punto más allá de donde tenemos los ojos. Así. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. De este modo. Y ahora para hacer las cejas vamos a sacar el hilo en dirección a donde tenemos este inicio de pestaña, 2 puntos más arriba, es decir, acá, así. Contamos 2 puntos. De esta forma. Y ahora vamos a bajar un punto en diagonal, es decir, aquí sacamos y guardamos por acá. De esta forma tenemos la primera ceja. Y ahora vamos a contar 5 puntos en la frente. En el quinto sacamos el hilo nuevamente. Contamos 2 puntos. Y bajamos un punto en diagonal. Y guardamos nuevamente. Y de esta forma quedan listos los detalles del rostro de Merlina. Y ahora vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad, intentando con ellos en la parte de adentro de la cabeza fijar los hilos para que no se muevan de su posición. Y ahora vamos a continuar disminuyendo y para eso vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Continuamos rellenando y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Rematamos y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Y ahora vamos a introducir la aguja por el centro del cierre y la vamos a sacar entre los ojos. Ubicamos un punto medio entre los ojos y en ese punto vamos a hacer la nariz de esta forma. De un punto de ancho queda la nariz de Merlina.
Y si los puntos nos quedaron un poco hundidos, intentamos darle forma nuevamente y podemos introducir la aguja por la parte de atrás y empujar los puntos de esta forma para que vuelvan a quedar en su posición bien alineados, y así queda la cabeza de Merlina. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Vamos a rematar y cortamos dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza, y vamos a hacer otra oreja. Vamos a coserlas 4 puntos atrás de cada ojo en dirección a los ojos, aquí y aquí aproximadamente. Van a ir cosidas las orejas. Y así queda Merlina con las orejas ya cosidas, y ahora vamos a hacer su cabello. Para el cabello vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Ahora vamos a empezar su flequillo, y para eso vamos a hacer 6 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda del ganchillo vamos a hacer 5 puntos bajos. Vamos a saltar un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a repetir nuevamente 6 cadenas y 5 puntos bajos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y hacemos 7 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 6 puntos bajos.
saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y repetimos lo que acabamos de hacer con este mechón 3 veces más, hasta que completemos 4 mechones de 7 cadenas y 6 puntos bajos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y ahora vamos a hacer 6 cadenas. Y a partir de la segunda cadena desde el ganchillo hacemos 5 puntos bajos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y repetimos 6 cadenas y 5 puntos bajos. Ahora saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos punto deslizado y hacemos 5 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer las trenzas. Para la trenza vamos a empezar haciendo 25 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 24 puntos deslizados. Sin saltar ningún punto en la base, sino que en el siguiente hacemos el punto deslizado y repetimos el procedimiento para hacer este mechón de 25 cadenas y 24 puntos deslizados 2 veces más hasta que completemos 3. Aquí ya tenemos los 3 mechones para hacer la trenza y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos en la base. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, 3 mechones de 25 cadenas y 24 puntos deslizados. Terminamos la vuelta haciendo 5 puntos bajos, los puntos que nos quedaron disponibles, y ya podemos rematar y cortar. No dejo hebra porque yo pego el cabello con silicona. Aquí yo ya trencé el cabello de Merlina de esta forma. Le di algunas vueltas a la parte de abajo con hilo y pegué con silicona para que se queden en su lugar. Y ahora voy a ubicarlo en la cabeza y ya les muestro cómo quedan distribuidos también los mechones de su fleco. La base del cabello la pegué de esta forma de tal manera que nos queden aproximadamente 5 vueltas disponibles en la frente. La base del cabello cubre principalmente la parte de atrás y el fleco lo ubicamos de esta forma justo encima de las cejas. Los mechones laterales van a cubrir la parte delantera de las orejas de esta forma y los otros mechones los distribuimos equitativamente para cada lado de esta forma. Y así queda listo el cabello de Merlina. Y ahora vamos a hacer sus zapatos. Para los zapatos vamos a empezar haciendo 7 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento
4 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena. Un aumento, 4 puntos bajos y un aumento. Nos tuvieron que haber quedado un total de 16 puntos alrededor y ahora vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 16 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. Hacemos ahora 6 cadenas. Vamos a saltar 6 puntos del zapato. En el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Así. En ese punto ya podemos rematar y cortar y vamos a hacer otro zapato igual. La parte de adelante del zapato es en la que dejamos los 6 puntos libres. Y ahora vamos a poner los zapatos a nuestra merlina de esta forma. Así queda nuestra muñeca y ahora lo único que restaría es hacer los detalles del vestido. Entonces, para los detalles de su vestido, lo que hice fue pintar pequeños grupos de puntos blancos alrededor de todo el vestido. Los pinté con esta pintura acrílica blanca y con un palillo, también puede ser con un pincel muy fino. Así pueden realizar estos puntos. Y además le puse un pequeño detalle de botones en la parte delantera de la blusa del vestido con mostacillas. Así. Y eso sería todo para el vestido. En su rostro le hice las pequitas del personaje. Además le puse sombra negra en la parte de arriba del ojo y un poco también a los lados y un poco de rubor. Y así queda lista entonces nuestra hermosa Merlina Adams. Espero que les haya gustado, que la hayan tejido y si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en un siguiente tutorial. Hasta la próxima.